Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta emisora Boost Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares, Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, Jorge, un placer nuevamente estar aquí, agradeciendo a Dios que me permita poder dar lo que Él primero pone en mi corazón, lo que primero vivo para poderlo dar y que sea de bendición para otros. Así es. Bueno, María Elena, entonces iniciamos con nuestro tema de hoy. Claro que sí, hoy lo titulé Sanos y Libres. Anteriormente en las dos anteriores ocasiones había puesto el tema de bendecir y buscando la bendición de Dios, cómo obtener la bendición de Dios. Y si ustedes recuerdan, está ahí en Deuteronomio 28, donde dice: acontecerá que si oyeras atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra, o sea, no solamente es para escucharle, sino también para hacer lo que Él te esté indicando. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero dice aquí: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y hace una lista de las bendiciones que en los versículos que siguen vienen especificados: y te alcanzarán. Esto es una palabra hermosa porque ni siquiera tú los vas a buscar. Esas bendiciones te van a alcanzar. Y dice: si oyeras la voz del Señor tu Dios. Entonces lo importante aquí, si yo quiero recibir bendición, es escuchar su voz. Y habíamos comentado que ¿cómo puedo escuchar su voz? Su palabra es su voz. Su palabra es lo que Él desea, lo que Él quiere, lo que Él piensa. Entonces es importante, si yo quiero oír su voz, tengo que buscarlo a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Y bueno, después de tomar este punto sobre la bendición, hablamos un punto sobre las bendiciones, pero cómo repercutían la actitud o la acción, digamos, de una persona sobre atraer bendición a su casa o también traer maldición a su casa. O sea que no solamente esto iba a repercutir de manera personal, sino también iba a afectar a sus generaciones. Y respecto a ese punto, hay varias situaciones por las que nos vemos afectados, dependiendo en si hacemos la voluntad de Dios. Si una vez que escuchamos su voz, una vez que conocemos cuál es su voluntad, una vez que sabemos, porque Él nos habla con tanta claridad a nuestro corazón, a nuestra vida, y si nosotros hacemos lo contrario de Él, o si nosotros no hacemos lo que Él nos dice, hay varias, digamos que, situaciones que generan una maldición. Recuerdan, es: si oyeres hoy su voz, pero también si no oyeres, entonces iban a venir maldiciones. Entonces, algo que nos evita, o algo que nos impide recibir o obedecer, es la rebelión. Una sola rebelión que hay en nosotros. Después de la caída del hombre, después de la caída de Adán, nosotros nos hemos rebelado contra él. Recuerden que hicimos caso a Satanás en lugar de hacer caso a Dios. Entonces, entró en nosotros rebelión. Otra vez, en días pasados, no recuerdo en cuántos programas hicimos lo de soltar la ofensa o salir de la ofensa, que es prácticamente perdonar. Entonces, también cuando no perdonamos, estamos impidiendo. O sea, Dios nos dice, ¿se acuerdan? El Padre nos dice: perdónanos. Nosotros le decimos: perdónanos
así como nosotros perdonamos. Entonces, a veces nosotros no queremos perdonar y ya habíamos comentado que no queremos perdonar porque traemos atrás de la falta de perdón o por qué no queremos perdonar está envuelto un manto de orgullo. O sea, no, yo quiero vengarme, tiene que pagar, etcétera. Y entonces es algo que estamos desobedeciendo a Dios y nos impide que venga a nosotros bendición. Otra es también, son las heridas. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles y eso provoca heridas, provoca dolor. Y cuando provoca dolor, nosotros pensamos que Dios no nos quiere bien, que no quiere que estemos bien. Y yo he aprendido hace unos días, estaba escuchando una predicación y quedé sorprendida porque hasta el no de Dios, cuando Él no contesta nuestras oraciones y nos da un no, es precisamente cada vez que Él pone un no, es para protección de nosotros. Entonces, imagínense, hasta su no de Él es bendición para nosotros. Otro es al final, los juramentos personales o juzgar. Esas son, digamos, que situaciones que hay en nuestra vida que nos impide poder cumplir o poder oír la voz de Dios, poder obedecer, etc. Entonces, algo muy importante que yo, antes de continuar con poniendo un poquito más de ampliándome cada uno de estos temas, yo había revisado que en mi plática anterior había comentado respecto a las maldiciones generacionales y también había en el anterior sobre las bendiciones, pero ¿qué pasa? Ya estoy ahí, ya estoy, mis antepasados han hecho algo en contra de Dios, yo misma me he levantado en rebeldía, yo no estoy obedeciendo su palabra, yo no la escucho. Recuerden que para tener bendiciones es escuchar su voz y yo no estoy escuchando, a pesar de que yo sé que allí es la manera en que puedo recibir bendición, que puedo conocer sabiduría, que puedo conocerle a Él, yo me resisto y no leo. Entonces, revisando es como es que he realizado esta plática, formado esta plática para poderles ayudar así, en su momento a cómo cambiar, cómo quitar, si he sido rebelde, si estoy sujeta por palabras. También recuerden que en su momento les dije que a veces las maldiciones es lo que nosotros expresamos con nuestros labios o que otras personas expresan sobre nuestra vida. Entonces, ya estamos teniendo esos efectos, ya estamos teniendo un efecto que ha provocado mi rebeldía, tengo un efecto de lo que ha provocado palabras de maldición que he hecho sobre mi vida y también sobre la vida de otras personas. Y también sobre actos o situaciones que mis antepasados han hecho y que yo estoy teniendo una repercusión. O también que he sido lastimada y que por si he sido lastimada no quiero perdonar. Entonces, volviendo a Proverbios 3:1-7, ahí hay una palabra, digamos que clave. Dice en Proverbios 3, del 5, el 5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros pensamos, en mí no hay maldad. O a veces, no, yo no he lastimado, o yo no he hecho esto que aquí está, o inclusive, yo no siento dolor. Y eso dice que fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no consideres que tu sabiduría, lo que tú consideras. Dice que solamente fíate del Señor de todo tu corazón, o sea, todo lo que yo puedo pensar puedo estar, pero completamente equivocada. Entonces, solamente en el Señor yo puedo saber cuál es mi verdad
y cuál es mi situación. Dice en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. En todos tus caminos es en todo. En mis relaciones, en mi afecto, en mi economía, en mi administración, en mi vida, en todo. Dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No puedo hacer nada según mis conocimientos, según mi experiencia, según lo que yo conozco. Entonces, no solo dice aquí que reconócelo en todos tus caminos, y la única manera en que puedo reconocerlo, en que puedo preguntarle, en que puedo acercarme a él y que él me conteste, es en su palabra. En su palabra hay toda respuesta que proviene de él a una duda mía, a una pregunta mía. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Pero realmente los dos versículos anteriores son los que yo quería poner énfasis. Y hay aquí algo muy importante. Hace algún tiempo, cuando yo estaba en mi vida, estaba yo revisando estas situaciones, si había rebeldía, si había dolor o algo que yo había tenido, porque a veces cuando hemos sufrido una situación muy difícil en nuestras vidas, es tan profundo el dolor que nosotros bloqueamos esa situación y decimos, ¿sabes qué? No pasó. Pero la verdad es que está ahí. Y la verdad es que no la hemos querido exponer ante Dios, ni siquiera ante otras personas y ni siquiera ante Dios. Pero recuerden que Dios es omnisciente y Él ha estado en cada situación de mi vida y en cada situación de la vida de ustedes. Entonces, aquí, en ese momento estaba yo revisando, les comento esta situación respecto a mi vida, que en estos puntos, y había en Hebreos 12:1, yo leí por primera vez esta palabra, o más bien le di la realidad, pude entender la realidad de la palabra. Dice en Hebreos 12:1, por tanto, vosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Este capítulo va después de que habla sobre los hombres de la fe. Ustedes ahí van a ver, cita a varios hombres de la fe. Y allí entonces dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose a todos los hombres de fe, despojémonos de todo peso. Y yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es ese peso? Dice que despojémonos, o sea, nos quitamos eso. ¿Pero qué es ese peso? ¿A qué se refiere con ese peso que tengo yo? Y hay otro punto, porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero a mí me llamó mucho la atención eso, dice que despojemos de todo peso. ¿Qué es lo que estoy cargando? ¿Qué es lo que está dentro de mí que me está generando peso? Puede ser falta de perdón, que me está trayendo amargura, resentimiento y una serie de situaciones que están dentro de mí. O bien que ha habido heridas, ha habido dolor y que ese dolor lo estoy cargando, que ese dolor lo traigo. Entonces, cuando dice despojémonos, en el caso de la falta de perdón es perdonar. Ahí es como me puedo quitar esa amargura, ese resentimiento. Y en el caso, si se fijan, de las heridas va muy similar. Porque normalmente comentábamos que nosotros sentimos una herida cuando ha habido una ofensa. Y ofensa no solo de palabras, sino también física. Entonces hay algo ahí dentro que si no lo sacamos, vamos a estar, digamos que cargados. Por eso dice aquí, despojémonos.
de todo peso. Quitar ese peso, quítalo, sácalo. Y dice, y del pecado que nos asedia. Y bueno, ahí decía, bueno, todo el mundo conoce el pecado, pero que el pecado que nos asedia. Es la primera vez que yo escuchaba esto, pero bueno, hace poquito nuevamente lo volvieron a plantear que en Israel o en el tiempo de que estaba pasando esto, en el Antiguo Testamento, cada vez que había, digamos que las ciudades o los pueblos se protegían con muros muy altos para evitar que fueran conquistados, evitar que fueran tomados por parte del enemigo. Pero lo que hacía el enemigo cuando había una, digamos que una muralla grande, una muralla fuerte, alguien que protegía, lo que hacían ellos es que los asediaban. O sea, los rodeaban y constantemente quitaban todo, como los rodeaban, no podían salir, y al no poder salir, pues no podían traer víveres, no podían sacar también pues todos los desechos, todo lo que estaba ahí, y lo hacía el enemigo para cansarlos, para vencerlos. Entonces imagínense que ese asedio, el pecado nos asedia. Entonces, hagan de cuenta, está constantemente alrededor de nosotros y está tratando de vencernos, de entrar, de que nosotros cometamos pecado para que seamos vencidos. Y aquí recuerden que una de las cosas es la rebeldía, otra es las cosas que a Dios dice que Él aborrece el pecado. Y lo aborrece precisamente por todo el efecto negativo que hace a nuestras vidas. No solo en lo físico, sino también en lo emocional, donde está nuestra alma. Y también en lo espiritual. Recuerden que la paga del pecado es muerte. No hay forma. No hay forma de limpiar nuestra naturaleza pecaminosa. Tan es así que lo que tuvo que hacer Jesús es que la única manera es que muriéramos juntamente con Cristo. Literalmente cuando dice la palabra es que nosotros teníamos que nacer de nuevo. Recuerden cuando se acerca a Nicodemo y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y le dice, es que tienes que nacer de nuevo. Y hasta él le pregunta, ¿cómo nacer de nuevo? O sea que ya grande tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre. Y dice, si las cosas terrenales no las entiendes, menos entenderás las espirituales. Pero lo que Jesús estaba hablando era precisamente que teníamos que nacer de nuevo. La única manera, la única forma de quitar el pecado que hay en nosotros es a través del nuevo nacimiento, es a través de Jesús. Ahora, ¿qué pasa si yo ya estoy cargada y yo también estoy, ya ha tomado el pecado, ha entrado en mi vida? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero es identificarlo. Y les repito ahí, ¿se acuerdan lo primero que habíamos comentado? Dice que fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay cosas que yo no voy a saber qué es lo que está pasando en mi vida. Probablemente tengo un reflejo. Vamos a suponer que probablemente me enoje o tenga ira, pero desconozco el origen. Desconozco qué es lo que está provocando. ¿Qué fue el pecado que lo provocó? Y entonces en el Salmo 139, ahora quisiera, perdónenme, ¿qué es lo que tengo que hacer para quitar esa carga que ya tengo y para también quitar el pecado que ya está operando en mí? Entonces es el arrepentimiento. De hecho,
Cuando nosotros recibimos a Jesús es porque reconocemos nuestra condición. Dios permite que nos quite el velo y podamos reconocer realmente lo que hay en nosotros. Y entonces cuando podemos ver eso, es como nos podemos arrepentir. Es la única manera. Digamos que el poder o la llave o la forma para descargarnos o también para quitarnos el pecado es arrepentirnos. Pero ¿cómo podemos arrepentirnos si no conocemos de qué arrepentirnos? Entonces, en el Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Solo Dios puede mostrarte. Es el único que puede mostrarte. Entonces, esta, como una oración, tú tienes que decirle a Dios, muéstrame qué hay en mí. ¿Qué hay, Señor, en mí? Y lo que les decía, la guía está en el Salmo 32, que dice la dicha del perdón. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, ya cuando Dios te perdona, Dios te sana y Dios te libera, entonces eres bienaventurado. Dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Eso que estaba operando mal en mi vida, Dios lo ha perdonado y entonces viene por eso mi sanidad o viene mi libertad. Y dice bienaventurado, somos bienaventurados cuando sucede esto. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios puede restablecerte. Pero dice, vean aquí qué es lo que sucede. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi dice, mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces el enemigo siempre va a querer que tú ocultes estas cosas, que tú no hables con Dios, que tú no lo reveles, aunque tú ya sabes que Dios lo sabe. Pero cuando hay ceguera en ti, hay algo que no te permite ver, pues dices, ¿de qué me puedo arrepentir o de qué tengo que pedirle perdón a Dios? Y dice, mientras callé, ahora hay otra cosa. Vamos a suponer que en tu conciencia, porque a Dios nos ha puesto conciencia a todos, hay algo que te dice, esto no está bien. Pero lo acallas y sigues. Y dice aquí que mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras yo calle, mientras yo me siga justificando, mientras haya vergüenza de lo que está pasando en mí, mientras haya temor de algo tan fuerte que recibí que no quiero volver a experimentarlo y que no quiero confesarlo a Dios, recuerden lo que pasa. Pero vean en el versículo 5 de este mismo Salmo 32, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, la llave es que tú se lo confieses, tú hablas y sí, Señor, sí he hecho esto, ha habido maldad en mí, yo no he querido perdonar, existe este dolor, Señor, sáname, líbrame, libérame, Señor, de esto. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Entonces, imagínense, ahorita es tiempo.
Mientras estemos en vida, es tiempo. Y estoy hablando de personas que no conocen al Señor y personas que sí conocemos al Señor. Y aún aquellas, recuerden que una cosa es la salvación y otra cosa es precisamente esta situación de ser llenos completamente, ser limpios, ser santos. Este es un proceso. Pero es la medida en que nosotros hablemos con libertad ante este Dios bueno, ante este Dios justo, Él nos va a poder sanar y nos va a poder libertar. Dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a Él. Tú eres nuestro refugio, nos guardas de la angustia. Y aquí hay una palabra, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando yo hablo con Él, cuando yo confieso, cuando Él me revela, díganle como Bartimeo, ¿se acuerdan que les dijo, qué quieres que yo haga por ti? Y Él dijo, quiero ver. Díganle, quiero ver qué hay en mí. ¿Qué hay, Señor? ¿Cuál es la verdad de mi condición? ¿Cómo está mi corazón, Señor? Estoy cargada, estoy lastimada, herida, o ha habido pecado, ha habido rebelión, ha habido injusticia. ¿Qué hay, Señor, dentro de mí? Porque quiero arrepentirme y odiar como odias tú el pecado. Yo también quiero odiarlo. Dice, y entonces hay una parte en las escrituras, dice, aquí en este mismo salmo, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Que este versículo esté siempre en nuestras vidas. Pon tus ojos sobre mi vida, Señor. Pon tus ojos y enséñame el camino en que debo andar. Tú, Señor, no quites tus ojos de mí. No los quites. Porque en la medida en que tú pones tus ojos en mí, siempre, Señor, me vas a mostrar en el camino en que debo andar. Y siempre, Señor, vas a mostrar mi condición. El enemigo siempre va a querer que no hables, que no lo digas, que no busques a Dios. Porque Él te va a oprimir. El pecado, recuerden, nos oprime, nos da temor, nos angustia, nos trae depresión, nos trae esclavitud, tantas cosas que Él quiere que nosotros sigamos así. Entonces, nuevamente les repito, la forma es acércate a Dios. Acércate, búscale. ¿Y dónde puedes? En su palabra. Él te va a hablar, Él te va a decir, y con un corazón honesto. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho. Recuerda que Él dice que no ha quitado su mano para perdonar. Entonces, esa es la forma. Por eso yo les manejaba aquí que sanos y libres. Finalmente quiero terminar con la escritura de Lucas 4, 18, 19. Recuerdan que Jesús que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando leyó las escrituras, ¿se acuerdan que estaba en la sinagoga y leyó esta parte? Estas escrituras están en Isaías, pero aquí Lucas hace la mención cuando Jesús las leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, Espíritu del Espíritu Santo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres no económicamente, sino a los pobres de espíritu, a los que no sabían, no habían sido alumbrados sus ojos, a los sencillos, a los que dicen, Señor, yo no sé nada, puedo ver tu gloria y tu magnificencia y darme cuenta que yo no soy nada. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a quitarnos, a sanar las heridas, a poder perdonar, también pedir perdón. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, claro, porque éramos prisioneros, éramos esclavos del pecado, y dar vista a los ciegos. Sí, Señor, como Bartimeo éramos ciegos, pero ahora queremos ver, Señor, y poner libertad a los oprimidos. Gracias, Señor, gracias. Tú nos traes, tú nos sanas y tú nos liberas. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Dios les bendiga.